Muy buenas, hijos de los unos y ceros, esto es programa desde cero, vamos a darle caña, vamos a cortar el bacalao, seguimos programando, así se programa, así se maquina, así se hacen las bases de datos, así aprendes a programar, pim, pam, pum, que te vi, vas a aprender a programar. Segundo de las partes del vídeo de así se programa base de datos. Te dejo por arriba a la derecha, por ahí, la primera de las partes donde hablábamos cómo construir una base de datos, qué era una base de datos, qué tipos de base de datos hay, por qué hemos elegido Mongo, qué es un clúster, etcétera, etcétera, etcétera. Conceptos básicos: clúster, grupo de servidores que para nosotros va a ser uno. Base de datos, conjunto o almacén de información, tipos SQL versus no SQL. Hablábamos de las relacionales para las consultas clásicas, hablábamos de las no SQL para cosillas más avanzadas de Big Data y tal, orientadas a grafos, documentales y columnares. Vale. Vamos a aterrizar un poco el asunto. ¿De qué tecnología estábamos hablando? ¿Qué práctica hicimos la última vez? Muy sencillo. Lo que hicimos fue entrar en la herramienta Atlas MongoDB, que puedes hacerlo desde aquí. Pinchas, entras, registras y completamente gratis ellos te daban la capacidad de hacer clúster a base de 4 o 5 clics y como Pedro por su casa, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver a lo largo del vídeo de hoy es una serie de operaciones, las primeras ingestas, las primeras operaciones así un poquitín básicas, a modo, por llamarlo de alguna manera, webinar, tutorial que nosotros utilizamos en nuestros proyectos y que en la universidad, alguno que otro ya hemos estado hablando por Instagram, seguro que se acuerda de esta conversación. Me decía, estoy empezando la carrera de sistemas o de programación y tal, y sí es verdad que estoy aprendiendo a programar, pero todavía tengo un poco de miedo porque no sé qué van a ser las bases de datos, ¿vale? Hablábamos entre él y yo le decía, al final el enfoque para programar las bases de datos va a ser un poco otra, y esto es así porque las bases de datos al final son almacenes y tu objetivo es almacenar y recoger datos, entonces sobre eso es como programamos, ¿vale? No tiene nada que ver con los programas de toda la vida, que el flujo al final es diseño de la nada, un proyecto, pero la base de datos va a estar detrás un poco apartadito. El enfoque es diferente, ¿vale? Entonces, claro, nosotros ya montábamos ese clúster y tal, y lo que sugería en su momento era hacer usuarios de prueba donde permitíamos acceso a todo Dios de manera temporal y aquí vemos que, pues, ¿no? Como comentamos, a ceros para poderle darle permiso a todos, y aquí me he creado un usuario de usuario prueba, de contraseña prueba, pero temporal. Vemos aquí el relojito y en 24 horas este tío se ventila. Esto viene bien para las demos, para las primeras pruebas, etcétera, 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 ¿vale? Antes de entrar al código, lo interesante es entender que esto va a ser interesante para que tú cacharres. Dejaremos este bloque de código para ti en mi propio GitHub de Ivonne, para que tú puedas descargártelo, consumirlo, usarlo y tal. Y poco más. La librería que vamos a utilizar va a ser Pymongo. Ya sabéis que si no sabéis programar en Python, teníamos el curso de aprender a programar para que puedas entender desde el principio, de inicio a fin. Ese curso es de pago, donde son 12 módulos o así, y aprenderías a programar conmigo mano a mano desde mi experiencia, explicado para ti para que tú lo puedas entender. Pero si ya tienes conocimiento de programación o te has buscado la vida y por tu cuenta ya lo sabes hacer, siéntete libre de coger esto, exprimirlo y hacerlo por tu cuenta, ¿vale? Lo primero de todo que vamos a hablar es un poco de MongoDB. MongoDB era una base de datos orientada a documentos, y esto significa que las colecciones o las bases de datos como tal se almacenarán en, primero, a un nivel por encima, bases de datos, y dentro de esas bases de datos habrá como grupos de datos que se llaman colecciones para MongoDB, ¿vale? Entonces, ese va a ser un poco las dos palabras clave que hay que tener en cuenta para cualquier herramienta MongoDB, ya sea instalando un clúster de prueba como lo estamos haciendo aquí, o directamente bajándote el servidor de Mongo a nivel local, es decir, por ordenador, ¿vale? En el vídeo de hoy, ¿qué vamos a ver? La parte número 2. ¿Eso qué significa? Que vamos a tocar la creación de las colecciones y las consultas de las colecciones. A esto se le llaman operaciones CRUD, C-R-U-D, de las siglas en inglés de Create, Read, Update, Delete. Crear, leer, actualizar, eliminar. Os lo dejamos aquí. Estas son las operaciones básicas que se ven en la universidad, que se hacen directamente no sé si un par de asignaturas de bases de datos que le metí, y en todas hacíamos esto: consultas, crear información, leer información de datos ya metidos,
actualizarlos, eliminarlos, mantener la base de datos, ¿vale? Básicamente eso es lo que hace el sistema. Entonces, en el vídeo anterior, ¿qué veíamos? Bueno, que ya sabíamos montar esa herramienta, ¿no? Esa base de datos, ese clúster en la nube, ¡pum! Y aquí vamos a saber, una vez ya tenemos montado, ¡pum!, ese cacharrito, hacer cosas con ella. Utilizar, pues yo que sé, vamos a crear cosas, vamos a simular post, vamos a consultar tal. En esta segunda parte, que ya os adelanto desde ahora que habrá otra última edición donde haremos un par de cosillas más así basiquillas, veremos eso, crear contenido, mientras vamos destripando cómo va funcionando para entender qué es lo que hay detrás en la nube, más concretamente en MongoDB, y vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer va a ser, voy a ir cortando código a código, voy a ir haciendo así, ¿vale? Entonces claro, lo primero que vamos a entender es que una vez tenemos la conexión, para eso entrábamos aquí, en el apartado correspondiente del clúster, y le damos a connect, ¿vale? Aquí, dependiendo de con qué herramienta queremos conectar, si no de Python, tatatín, tatatún, pinchamos en connect, podríamos conectar desde el shell de Mongo, es decir, lo que viene siendo una aplicación que nos dan ellos, MongoDB Compass, que es la herramienta oficial para poder ver estas informaciones, pero lo que nos interesa es Connect Your Application, o Application en inglés, como se quiera decir, y pincharíamos aquí, copiamos y pegamos tal cual. Cambiamos el nombre de usuario como hemos creado el temporal prueba, y aquí meteréis cambiar usuario y contraseña por la vuestra, ¿vale? ¿Esto qué va a hacer? Se va a enganchar a la nube, ¡pum! Va a agarrar la base de datos, lo que hablábamos, el almacén de arriba, dentro de la nube, existe un nivel superior de base de datos, y luego otra que se llama conexión, ¿vale? Entonces, si ejecuto este bloque de aquí, lo que va a suceder es, primero, me conecto a esta dirección de aquí, si hay internet y tenemos la conexión y los usuarios están bien, estaremos accediendo y no va a haber ningún problema. La librería la importamos como siempre y accedemos de esta manera a la base de datos, ¿vale? He colocado aquí el nombre MyDB porque de esta manera podemos acceder a la base de datos estilo diccionario como se usa en Python, ¿vale? Y después entraremos a la colección en concreto haciendo referencia con el punto. Podríamos poner otra vez los corchetes, pero queremos enseñar dos maneras diferentes, ¿vale? Esto, señoras y señores, funciona. Si no da ningún error, ya estamos conectados al servidor. Entonces, existen dos operaciones interesantísimas, que se llaman print, la función list database names, para ver un poco qué colecciones tenemos en la base de datos, y después vamos a ver qué colecciones hay en esa base de datos o en lo que hay, ¿no? Entonces vamos viendo las bases de datos, cuáles hay, y después un poco qué colecciones hay para cada una de ellas, ¿vale? Vamos a ejecutar y vamos a ir analizando lo que significa cada una de estas funciones, entendiendo, hilando y viendo un poco paso a paso. Según esto, estamos viendo que tenemos una base de datos que se llama Post, que he estado trabajando antes llenando información. Y por otro lado estamos viendo que en MyDB, en post prueba, como veis aquí MyDB es post prueba, no hay nada, ¿vale? Por un lado hago uso de la función de obtención de este MyClient, todos los nombres de las bases de datos que hay, que casualmente concuerdan con el botón de aquí, colecciones. Vamos a ver que cargue un poquito. Este es nuestro pequeño panel para que podamos ver cosillas, información en tiempo real. Y lo dicho, aquí estamos viendo post test también local, ¿vale? Aquí estamos viendo que podemos cargar información automática. Vamos a ir cargando datos de prueba para que veamos cómo esto va evolucionando. Y por otra parte estamos viendo que el post de prueba no hay nada adentro. ¿Por qué? Porque por mucho que yo aquí lo haya referenciado, aquí estoy creando algo que no existe antes. Entonces, hasta que no haya nada de tipo meter datos, MongoDB te va a decir, vale, muy bien, accede aquí a donde has apuntado, en este caso post de prueba, a la colección de post. Vale, pero es que aquí dentro no hay nada. ¿Por qué? Porque no hay ninguna información dentro. Seguimos adelante. Las operaciones son las comentadas, ¿vale? Las de crear, actualizar, eliminar y tal. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo que se conoce como un insert o añadir información, ¿vale?
Esta operación es súper sencilla y la única clave que tenemos que tener aquí en cuenta es respetar las llaves bien, el formato de los diccionarios y Python sostiene, que son muy afines, ya lo comentábamos en el vídeo anterior de MongoDB. Entonces, claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Colocamos los corchetes bien, encajamos bien las claves y los valores y a partir de aquí ya definimos el diccionario, lo metemos en una variable, en este caso post, y utilizaríamos la función de añadir un elemento insert one pasándole la variable, ¿vale? Entonces, si nos fijamos, aquí hay un proceso de ejecución que está metiendo información nueva y tal. Después reejecutaremos esto para ver cómo cambia efectivamente eso con respecto a las colecciones que ya había. Y nada, aquí hago un import de la fecha para tener la fecha ahora en formato UTC, es el horario internacional establecido a nivel de protocolo. Y sin más ni más, lo que hago es imprimir el ID, el identificador único de la operación de meter esto. Es decir, MongoDB, tú vas metiendo cosas, pim pam pum pam, pim pam pum pam, pim pam pum pam. Cada vez que metes algo nuevo, cada vez que cambia algo, cada vez que tal, eso se queda registrado en la base de datos, ¿vale? Entonces, somos capaces de entender que post-ID, después de añadir este elemento de aquí, nos da un identificador único para ese elemento que acabamos de meter en la base de datos a modo registro, ¿vale? Y qué casualidad, antes no existía nada y ahora sí, en el momento que metemos algo, MongoDB ya sí se preocupa de crear la estructura de colecciones en base de datos colecciones. Al principio hacíamos referencia aquí, así sin más, que es, recordemos, lo mismo que hacer esto de aquí, lo queríamos reflejar de otra manera diferente, ¿vale? Es lo mismo, el estilo diccionario de toda la vida. Entonces, claro, aquí da igual lo que llamemos, da igual cómo se lo llamamos, A, B, C, Pepito, Juanito, base de datos prueba, clúster, lo que queramos, da igual. En el momento en el que hacemos una operación CRUD, acordaros, creación, lectura, actualizar o eliminar, si metemos datos con este insert one, automáticamente ya crea la estructura MongoDB y en ese momento ya sí se crea la colección. Sigue cargando los datos, parece que ya están. Vamos a reejecutar. Lo prometido es deuda. Ejecutamos esto. ¿Qué es lo que va a suceder, señoras y señores? Que tenemos aquí. Vamos a reejecutar. Vamos a reejecutar en tiempo real. Tenemos aquí la información de prueba, clúster. Y vemos que efectivamente se ha creado la parte de los posts. Que antes, recordar, era corchete vacío. ¿Qué es lo que ha pasado? Esta base de datos la habíamos contemplado y dentro de esta base de datos hemos creado esta colección. Base de datos, colección. Aquí podríamos ir jugando con más cositas, ¿vale? Pero ir viendo cosillas como la relación que hay entre las bases de datos y lo más importante, que hasta que no se mete nada, MongoDB no va a crear. Vamos con ello. Este identificador único es importantísimo, ya lo hablábamos, porque esto va a ser nuestra clave para poder identificar dónde está la información, ¿vale? Entonces, vamos a ver, yo he metido algo, quiero buscar cosas, ¿vale? Quiero buscar cosas. Hay diferentes maneras de buscar cosas, ya lo estamos viendo. Entonces, ya hemos visto cómo crear contenido y cómo subir a la nube. Eso ya está en la nube en el momento que hacemos. En el insert one se crea la base de datos si no existía y eso ya está en la nube. Se acabó. No nos tenemos que preocupar más. Esta información de este formato lo tenemos arriba, ¿vale? Vamos a importar esta librería de aquí y vamos a buscar un elemento. Automáticamente estamos viendo qué casualidad que este elemento concuerda con este identificador único. Este Object ID es un valor interno inherente, es decir, que por defecto, aunque no lo pongas, MongoDB lo hace para seguir la trazabilidad y para tener en cuenta dónde está cada cosa, ¿vale? Entonces, esta es la primera de las maneras. Búscame uno. ¿Qué es lo que me va a buscar? Uno. Así sin más. Dame un documento, ¿no? Dame un elemento. ¿Qué otras maneras tenemos? Podemos buscar en función de algún parámetro. Por ejemplo, el autor. Después haremos una serie de juegos donde buscaremos de nuevo por autor porque meteremos también al cofundador de Programas de Cero, Albert. Ahí apareces, colega.
Así que, lo dicho, el primero de los métodos para acceder es haciendo uso de la función find one y a la hora de imprimir lo que conseguimos con pprint es simplemente ver el contenido dentro, ¿vale? No os preocupéis, no hay más. Segunda manera, buscando cosas en concreto, ¿vale? Imaginaros que tengo una base de datos donde albergan coches, clientes, me da igual, cursos, me da igual lo que queráis. Entonces, claro, quiero buscar cosas, pero no de manera general. Quiero buscar en función del DNI, en función del nombre del curso, en función de cuánto se ha dejado alguien en una empresa, en función del sueldo, en función del año. Para eso, vamos a ejecutar este comando de aquí. Y como vemos, estamos buscando los elementos, utilizando las llaves, ¿no? Un poco siguiendo ese estilo de quiero coger esta clave de la izquierda en función del valor de la derecha. Es decir, devuélveme uno que autor tenga el valor Ibon. Entonces, si hubiera muchos valores de autor Ibon, me devolvería uno. Si hubiera diferentes Ibon, Albert, tal, me devolvería solo el de Ibon, ¿vale? Fijaros en la llamada de la función, ¿vale? Al final lo que estamos haciendo es buscar por valor, es decir, utilizamos el campo o la clave autor a modo indicador de búsqueda o índice, ¿vale? Entonces se basa en que coge ese valor y va buscando, encuentra uno, me lo devuelve, ¿vale? ¿Qué podríamos hacer con eso? Podríamos actualizar, podríamos modificar, podríamos eliminar en la base de datos en la fase de mantenimiento. Siguiente manera, por identificador único. Teníamos este número de aquí. Hablábamos del valor único del registro de la base de datos de MongoDB, ¿no? Que era un poco pues eso que se crea cada vez que se ejecuta este insertado. De hecho, voy a meter otro valor, voy a seguir metiendo otro valor y están metiéndose 4 elementos, no uno, 4, porque le he dado varias veces a ejecutar, cada uno tiene su propio identificador único diferente. Aquí está el truco definitivo para fijarte en eso. No te preocupes por el código, tú ya en casa, cuando tengas tiempo, lo cacharreas y lo demuestras, ¿vale? Entonces, lo dicho, ahora ejecución y me devuelve el último elemento. Nuevamente, ¿qué pasaría si, a ver, ejecuto el comando de buscar uno con el autor Ibon? Efectivamente, me devuelve este valor de aquí, me devuelve uno, que es el más rápido. Pero ese no era el último de los documentos. Fijaros que he ido metiendo varias, ¿vale? Entonces, si nos fijamos y utilizamos el post ID, que esto hace referencia a este valor único del documento recién metido después de hacer la función insert one, fijaros en esto, aunque cambie, aunque el contenido sea el mismo, estamos cambiando cada operación. Lo que nos devuelve, señoras y señores, es el último de los elementos y este es el truco. Fijaros en los identificadores, ¿vale? Es muy importante tener esto en cuenta porque más adelante cuando la base de datos va creciendo, puedes buscar por ID para hacer ciertas cosas, puedes buscar por nombres para hacer otras operaciones, por DNI, tal. Entonces ya ahí el truco como programadores de bases de datos va a ser entender MongoDB cómo funciona, fijarnos en estos trucos para saber cómo elegir sin equivocarnos ciertos documentos, ciertos elementos, ciertos campos que queremos cambiar. Y eso va a ser un poco el pan de cada día de la fase de la base de datos, de la parte de gestión, de la parte de mantenimiento, de administrador de la base de datos, ¿vale? Y aquí vemos que curiosamente teníamos más colecciones que hemos creado, que nos ha cargado datos informativos, y como vemos, señoras y señores, esto sigue estando aquí, ¿vale? Fijaros en todos los datos de prueba que tenemos que podríamos acceder a esas bases de datos. Fijaros que son 8 las bases de datos y 21 las colecciones. Entonces, si yo quisiera entrar a esto, a esta base de aquí, a esta base de datos de aquí, pues haría algo tan simple como imprimir esto, ¿no? Este sería como la base de datos. Entonces, yo quiero sacar el nombre de las colecciones, de todas las bases, de todas las colecciones, perdón, de esta base de datos que vemos que está aquí. Y a ver, señoras y señores, ¿qué está pasando? ¿No hay contenido? No, el contenido está aquí. Lo estamos viendo, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto?
que habrá que pensar en diferentes estrategias para ir a por estas colecciones, que habrá que en un solo clúster ser capaces de gestionar diferentes contenidos. Vemos aquí el pico de carga de escritura cuando hemos llegado a darle al botón de carga, que ya lo vimos la última vez. El tamaño ha crecido. Y ahora vamos a ver, ya hemos visto aquí la parte más inicial de cómo nos conectamos. Usuario, contraseña, sin problema. A ver, Ivonne, ponlo bien. Hemos accedido aquí, como hemos comentado, en la parte del contenido, ¿vale? Hemos hablado de cómo se respetan estas formas. Hemos hablado de estas funciones, vamos a repaso rápido. Identificador único y la lista de las colecciones que se crean cada vez que metemos esa información. Y hasta entonces MongoDB es vago. A mí, hasta que no me des nada, yo no me pongo a trabajar. Quedaros con esa idea, ¿vale? Identificador único, que por mucho que ya vemos esta función varias veces, sucede que va cambiando el identificador único, como diciendo, vale, cada vez que hago la operación, por mucho que sea el mismo contenido, estoy metiendo una nueva colección a la base de datos, por lo tanto, es un nuevo registro, por lo tanto, te doy un número único nuevo para cada una de esas operaciones, ¿vale? Hemos hablado de que podemos buscar uno sin más, podemos buscar utilizando algún campo y ya hemos visto que no siempre nos va a devolver el identificador único y por otro lado, utilizando esto de aquí, esta función, recuperábamos este identificador y aquí ya sí podemos buscar el documento más reciente porque es el último que acabamos de crear y lo tenemos registrado aquí, ¿vale? Perfecto. La segunda parte del vídeo viene ahora con la creación de contenido múltiple y la búsqueda y obtención de contenido múltiple. Lo vamos a separar en diferentes bloques y no es otra cosa que hacer multiconsultas, es decir, operaciones múltiples y consultas múltiples. Es exactamente lo mismo que antes, pero ya que hemos visto que va a haber varias operaciones para añadir y vemos que la colección se crea, que esa colección se va a ver gestionada, vemos que hay un identificador único, ya que hemos visto esas cosillas más o menos importantes de manera general, en la realidad lo que se hace es de manera bloque, lo que se llama una carga tipo bulk, es decir, meto todas del tirón, porque en la base de datos, si vamos metiendo uno a uno, imaginaros en la vida real, un banco con millones de transacciones, no, lo que se hace es operar con un insert o añadido múltiple a bloque, se meten ahí, ¡pum!, del tirón, millones de filas, millones de operaciones, millones de post en este caso, y eso se ve gestionado, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a hacer va a ser añadir una variable donde tenemos un elemento exactamente igual que aquí y el segundo separado por una comas y guardado por corchetes. De esta manera, en una lista de Python somos capaces de añadir varios diccionarios, ¿vale? Importante las comas, importante la tabulación, importante las claves de valor, importante todo eso. Si no tenemos esto dominado, es imposible que esto nos salga bien. Y es tan simple como meter en una lista dos diccionarios, como hemos creado antes, y hacer llamada a la función insertMany, ¿vale? Después esto devuelve un resultado que, adivinar, señoras y señores, efectivamente va a traernos varios IDs, como estamos viendo, ¿vale? La lógica nos decía que cada operación, cada vez que metíamos algo, traía un ID. Si metemos dos cosas, nos van a devolver dos IDs. Si metemos 1.000.000 de cosas, devolverá 1.000.000 de IDs, ¿vale? Como veis, a la hora de crear mucho contenido es entender la base inicial de meter información y aplicarlo a varios, pero la lógica está ahí. Fijaros en los identificadores, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hemos visto que hay que utilizar insertMany, meterlo en listas y patapum que te vi, pa'lante, te hago uso de la función y me imprimo directamente los IDs y con eso pues podría acceder a este elemento, podría cambiar tal, que eso vendrá ya en la siguiente parte del vídeo, en la parte número 3, porque vamos a ir de 3 en 3, es un número que nos gusta mucho, donde en la primera explicamos mucho la teoría, la segunda empezamos ya a trastear, a toquetear y en la tercera ya rematamos un poco así a vistazo general para quitar tus miedos, para que aprendas, porque esto es programa desde cero en YouTube para que tú puedas crear contenido completamente gratis, para que sepas qué son las bases de datos, requisito indispensable previo, saber programar en Python, y si no, poco a poco
vas a ir aprendiendo. Tranquilo, no te preocupes. Con nosotros todo se puede. Entonces, vamos a ir viendo ahora, por un lado, claro, hemos visto ya que se puede meter información. Voy a poner más alto. Ahí. Hemos visto ya que se puede añadir elementos múltiples. Lo mismo pasa con las consultas y lo vamos a ver a continuación, ¿vale? Entonces, una operación muy interesante es directamente hacer un for utilizando el método find a secas, ¿vale? Esto lo que va a hacer es, como ya intuís los que conocéis Python o los Pythoners, hago una llamada al método find, esto devuelve todos los posts que hay, porque post apunta a la colección, al saco de la base de datos que hemos apuntado a la colección de los posts, ¿no? Solo hay que ver esto de aquí, fijaros, post era esto, que llamado de otra manera podemos llamarlo con corchetes, pero da igual, quedaos con la idea de que base de datos colección, aquí dentro de esta colección de post tenemos todos estos que hemos ido metiendo ahora, patatín patatún, y claro, lo que hago con el método find es buscar, claro, si yo no le digo nada, el sistema me va a buscar todo, me devuelve todo lo que hay dentro de la colección. Entonces, como eso es un iterable, lo que viene siendo una colección de cosas, o en este caso colección de posts, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a haber muchos posts, ¿cuántos? No lo sé, pero yo los voy a recorrer, y haciendo un for de toda la vida, como ya sabéis, Python es lo más cómodo del mundo. Señoras y señores, el primer elemento, el 20, ¿os acordáis? El último elemento que hemos metido seguramente era el 24, si no me equivoco, el identificador único. Luego hemos metido, hemos hecho una carga doble, hemos hecho esta carga bulk, estamos viendo aquí, con estos identificadores 27 y 28. Y aquí están el 28 y el 27. ¿Entendéis lo que está pasando? Hemos creado la colección, en el momento en el que hemos metido el primero, ese tiene un identificador, hemos creado varias veces utilizando la función de insert, entonces se han ido creando varias veces y a la hora de buscar hemos sido capaces de buscar por identificador, buscar a secas, incluso ahora en las colecciones podemos hacer varias búsquedas haciendo uso de esa función. Aquí ya veremos qué podemos hacer con todo esto, pero a modo tutorial, con esto ya empiezas a hacer cositas bastante chulas porque ya no solo estás jugando con un solo elemento o metiendo un solo dato. Empiezas a hacer malabarismos, empiezas a coger colecciones de aquí, elementos de allá, empiezas a jugar, mezclar, cojo de aquí, lo cambio aquí, este sí concuerda con este, ¿no? Ya empezamos a ver potencial. Pero claro, yo igual no quiero buscar todo lo que tengo en una colección en un banco. Igual me interesa buscar solo los de Ivonne. Igual me interesa solo buscar, ¿no? Igual solo me interesa buscar los posts que ha hecho Ivonne, como diciendo, pues todos los coches de Ferrari, como todas las marcas MSI que he vendido, como todos los cursos de programas de cero que he vendido de HTML. Para buscar campos concretos, estamos manteniendo la misma estructura. Llave, clave, valor. Si hay, bien. Si no hay, pues no te va a volver nada, majo. No va a crear, no va a hacer magia borrar. Pero ya estamos viendo que todas estas tienen en común a Ivonne, que son las operaciones que hemos metido. Y sin embargo, sí coloco al ver. Es sensitivo, creo. Es sensitivo. Vemos aquí, ¿no? ¿Sabéis lo que es sensitivo? Os lo explicamos rápidamente. Case sensitive es un proceso que, ¿veis? No está devolviendo nada. Y eso es porque hay que poner exactamente las mayúsculas y minúsculas como se supone que son, ¿vale? Va comparando letra a letra el sistema y va viendo L minúscula, L minúscula, L mayúscula, L mayúscula, tal. ¿Concuerda? Bien, me lo devuelvo. ¿Que no devuelve? Yo me desentiendo, majo. No es exactamente lo que me has pedido. MongoDB es muy vago en ese aspecto, entonces, claro, tener en cuenta que a MongoDB, hasta que no le metes información, la base de datos puede decirte que está, pero no está. Luego, las cosas que metes, puedes meter varias veces Ivonne. Cuidado, porque puede haber varios documentos. Aquí es la gran contra y hay que tener en cuenta esto. Puede haber diferentes documentos con el mismo contenido. Y ya estamos viendo que puede haber diferentes con el valor de Ivonne, ¿vale? Entonces aquí los verdaderos expertos lo que hacen es, bueno, voy a quedarme con el último o voy a ver en el momento de crear contenido si ya había otro antes para actualizar ese. Es otro tipo de juego, es otra base de datos que viene bien, pero hay que tener en cuenta estas cosillas, esta manera de programar, ¿vale? Como veis, estamos programando ¿para qué? Para crear, para buscar
para acceder a las bases de datos, para recorrer a por esa información. Es otro enfoque que no tiene nada que ver con la programación tradicional de proyecto. Entonces, por último, ya hemos visto que podemos buscar por campos. Aquí podríamos combinar bastantes cosillas. Y el último de los códigos que queremos enseñaros desde programas de cero es... Me voy a quedar con esto de aquí. Lo comento así. Bueno, si no, lo que puedo hacer es un comentario múltiple. Con los tres. Y lo que voy a hacer aquí es algo muy interesante, que es utilizar la llamada de count documents. Es decir, voy a ver cuántos documentos hay. Yo no quiero saber todos los elementos que tengo. Yo quiero saber cuántos hay. A ver, Mongo, dime cuántos hay. 5. Vale. Y de autor ribbon, vamos a ver si funciona esto. ¿Qué creéis? ¿Que seremos capaces de buscar cuántas operaciones se han hecho con Ivor? 4. Y de Albert. Y de Albert, un elemento, como ya hemos visto. Entonces, a modo resumen, una vez tenemos claras las bases de conexión de la base de datos, qué son las bases de datos, qué son las colecciones, el identificador único, cómo se mete esta información, cómo se consulta, después, en la práctica, lo que se hace es buscar todos los elementos que queramos, modificar todos los elementos que buscamos. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a dejar como estaba. Vamos a dejar como estaba. Y después, a la hora de hacer múltiple consulta o múltiple insert, que es lo que hablábamos de bulk, crear y meter de golpe, que es en la práctica lo que se hace, lo que hay que tener en cuenta no es otra cosa que Object ID, el hecho de que puede haber varios documentos exactamente iguales que se van metiendo a lo largo del tiempo. Después, a la hora de recorrerlos, podemos iterar con un for, como ya hemos visto aquí. Y en todo momento podemos jugar con los campos para buscar. Podemos contar qué elementos hay. Entonces, después, solamente va a ser cuestión de, una vez aplicamos estas funciones y estas conexiones, ser capaces de definir las colecciones que queremos en nuestros proyectos, directamente hacer inserts o elementos base que queremos meter y descargar, actualizar, modificar y ya está. O sea, no hay más. Eso es el mundo de las bases de datos, ¿vale? Sí es cierto que MongoDB tiene muchísimas agregaciones, diferentes procesos y tal, pero así, a modo videotutorial número 2, donde el primero hablábamos un poco de los conceptos iniciales y aquí ya empezamos a hacer ciertas operaciones, es más que suficiente para que aprendas las bases de datos. Recuerda que este código lo vas a tener disponible desde mi GitHub personal, donde voy a ir subiendo contenido poco a poco, para que tú vayas descargando el contenido, cacharreando y tal. Lo dejaré en el enlace de aquí abajo. Y poco más, estate atento porque después de las bases de datos, quién sabe qué se viene. Quizás hagamos HTML, quizás hagamos videojuegos, quizás hagamos inteligencia artificial. Estad atento porque ya sabéis, como siempre decimos desde programas de cero, programador, diseñador, experto, profesional, emprendedor, hacker, no se nace, se hace, y eso solo se hace metiendo horas, tecleando y dándole fuego, exprimiendo tu ordenador. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y recuerda que hacker no se nace, se hace. Un saludo.